Bueno, ¿cómo están estudiantes? Vamos a darle la segunda parte de lo que es la guía de auditoría informática, ¿verdad? En este caso, en la primera parte habíamos hablado de los fundamentos de auditoría informática y en esta segunda parte vamos a pasar a lo que son las fases formales de lo que es la auditoría informática. Esta guía, esta segunda parte se va a dividir en dos videos. Este primer video que les vamos a comentar la fase 1 y fase 2, que es la planificación y ejecución. Vamos a pasar la lámina. En la segunda guía vamos a hablar de fases de proceso de auditoría, marcos de referencia, perfil y habilidades del auditor informático y el trabajo práctico, ya que en la primera parte se hizo el cuestionario y en esta segunda el mini proyecto, pero las fases del proceso son un poco largas. Entonces en este video vamos a pasar por las fases 1 y 2 o etapas 1 y 2 del proceso de auditoría que vamos a explicar ahora, y para el próximo video, que es la segunda parte de la parte 2, vamos a explicar las otras dos fases, que es la elaboración del informe y el seguimiento, para que el estudiante pueda verlo de una manera más profunda, o el video no se haga tan largo. En el video que le sigue a este va a haber un podcast realizado por inteligencia artificial que va a explicar un caso de uso, un ejemplo, y lo va a comentar para que ustedes puedan entender el entorno, ¿no? El ámbito en el que se va a realizar el mini proyecto. En este caso vamos a pasar a la fase de proceso de auditoría informática. Y entonces en esta parte 2 partimos del punto 5 titulado la fase de proceso de auditoría informática e iniciamos con la planificación o preauditoría. Entonces en primer plano tenemos la definición del alcance. En esta debemos identificar sistemas, procesos y unidades organizacionales a examinar. Para ello necesitamos realizar un conjunto de tareas. En la primera es el entendimiento del negocio, que parte de analizar objetivos organizacionales, los riesgos de las tecnologías de información y controles existentes. En este caso, el establecer cuáles son estos objetivos organizacionales también nos permite establecer las metas o el alcance, ya que el alcance debe definirse en un tiempo determinado. No podemos hacer una auditoría hasta el infinito, ¿no? Tiene un comienzo y tiene un fin. Por lo tanto, establecemos las metas, el tiempo que va a durar esta auditoría. Luego identificamos los riesgos, que es determinar áreas de mayor riesgo que requieren atención prioritaria. Entonces, generalmente se usa una matriz de importancia y urgencia, y entonces en la primera parte de esa matriz vamos a abordar en primer plano lo que es importante y no es urgente, ya que generalmente lo que no es urgente, o lo que es urgente, generalmente es el 90% de las tareas que generalmente no son importantes. En cambio, lo importante no implica lo urgente. Entonces, lo que es importante y no urgente va en primer plano. Luego, en segundo plano, vamos al nivel, digamos, operativo, donde trabajan supervisores y empleados subordinados, y ahí abordamos lo que es importante y urgente al mismo tiempo. Luego tenemos una tercera plano, una tercera opción, o no es opción, sino lo que va en tercero en orden sería lo que es urgente nada más, que son tareas operativas y no implican generalmente riesgo económico, pero sí suele ser importante que las funciones del sistema sean correctas, básicamente. Ok, entonces después de realizado todo esto, de levantarlo, de conseguir las evidencias y tener toda la documentación, hacemos la elaboración del plan. No, todavía no se tienen las evidencias. En este caso estamos haciendo el borrador o el anteproyecto, ¿no? Estamos planificando las maneras en que vamos a abordar la auditoría. Entonces documentamos los objetivos, realizamos los cronogramas para mantener una logística en tiempo y recursos, y también establecemos cuáles van a ser esos recursos materiales, software,
y elementos que nos facilitan la tarea, y la metodología, que suelen ser las más usadas por los auditores informáticos, y estableciendo lo que la empresa dicta en su departamento de seguridad, cuáles son sus normas. Entonces tenemos desde otro punto de vista, que vemos en la pequeña imagen, que no se lee muy bien, pero podemos ver algo ahí que dice requerimientos del negocio y de seguridad. Por ahí, entonces ahí empiezan lo que es por cada proceso, lo que va en el sistema, ¿verdad? Y se finaliza, que esa sería como la fase de la ejecución, y la opinión final, donde establecemos el dictamen de satisfacción de requerimientos del negocio y de seguridad, porque todo objetivo de la auditoría es realizar mejoras a la organización o a la empresa y facilitar la toma de decisiones a la gerencia. En esta segunda fase, que se llama ejecución, es el trabajo de campo. Es decir, cuando ya vamos in situ, vamos al lugar y hacemos en primer lugar la recolección de evidencia, que es obtener información relevante a través de entrevistas. Luego tenemos que hacer observación. Ahí también se implementa revisión de documentos, que es sumamente importante, y el análisis técnico, que puede implicar la aplicación de probabilidades, de estadísticas, de lecturas de log, de errores, todo esto. También tenemos las pruebas de controles, que nos permiten realizar dos tipos principales de pruebas. Una de esos tipos de pruebas de cumplimiento, si la funcionalidad del sistema o de las funciones va en cumplimiento con las normas y los estándares de la organización o del esquema estandarizado de auditoría. Y tenemos pruebas sustantivas, que tienen que ver con pruebas funcionales, que van directamente al grano, ¿no? Verificar que el software funcione. Entonces nos vamos directamente a estas pruebas, generalmente conocidas como pruebas de caja blanca, ¿no? O sea, se revisan códigos internos y se revisan elementos que puedan interferir con el buen funcionamiento del sistema. En las pruebas de cumplimiento, en cambio, son pruebas de caja negra. No nos interesa cómo trabaja el funcionamiento interno de los procesos, sino si las entradas dan las salidas necesarias para que la empresa indique que va siguiendo los objetivos que se planteó y no hay desviaciones. Por otro lado, tenemos el análisis de resultados, que es la comparación de evidencias con los criterios de auditoría normalmente aceptados por la comunidad de auditores. Tenemos marcos de referencia, políticas internas y normativas. De eso se va a hablar en el siguiente video. La documentación de hallazgo, que es registrar, ¿verdad? Tanto establecer cuáles son las deficiencias, las fortalezas, tiempo presente, así como las oportunidades de mejora y las amenazas a futuro que se plantean en tiempo futuro, y se registran como recomendaciones y muchas veces como plan de acción. Entonces, en el proceso de auditoría vamos por esta otra forma de verlo, que es la exploración preliminar, el planeamiento, luego sigue la ejecución, luego la elaboración del informe, la preparación del expediente y la evaluación de los profesionales. Y en este sentido, el auditor informático lo plantea todo como la post-auditoría o el seguimiento. Entonces, todas estas etapas deben ser supervisadas por el líder de los auditores. Bueno, entonces hasta aquí llegamos al final de la fase de etapas básicas 1 y 2, que tratan de la planificación y ejecución de la auditoría. En el próximo video vamos a ir con las etapas más avanzadas, que es la redacción del informe y el seguimiento, así como establecer conclusiones y recomendaciones, que se expresan como el diagnóstico y la posterior corrección, ¿no? Las medidas correctivas, que son los planes de acciones para redirigir, ¿no?, los objetivos de la empresa y evitar esas desviaciones. En ese caso se debe hacer un seguimiento de si se están cumpliendo esos cambios que propone la auditoría. Entonces es importante la disciplina de parte de las personas involucradas en un proyecto, en un sistema, o en un departamento, en una oficina, y eso también forma parte de la auditoría.
Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del video que trata de la segunda parte de la guía, pero se dividió en dos videos para facilitar un poco la comprensión del mismo. Recuerden que pueden reproducir el video, darle hacia atrás, hacia adelante, verlo varias veces y hacer las preguntas en clase, hacer comentarios. Entonces suscríbanse para que tengan en orden todo lo que estoy publicando aquí y podamos tener una buena comunicación remota y poder establecer una dinámica en clases presenciales si fuese necesario, pero también el ejercicio práctico, el mini proyecto debe ayudarlos a ustedes a lograr avanzar. En el segundo video vamos a dar más detalles acerca de lo que va a ser esta simulación de auditoría. Entonces, bueno, nos dejamos hasta aquí. Gracias por ver. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.